A ver, vamos a poner un poco de contexto. Ujú, La semana pasada, el equipo de investigadores que dirige el profesor Ali Abbas, ahí contigo en el Waste Transformation Hub, el director del centro de investigación donde trabajo, sí. sí, ellos, ese equipo y él, fueron entrevistados por varios medios y publicaron un Ujú, artículo y varias noticias acerca del descubrimiento más reciente que tienen, que es un hongo que puede degradar el polipropileno, ¿cierto? ujú, sí, correcto. Sí. Muy bien. Ahora, bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa con ese material una vez que está degradado? Es decir, ¿se puede reutilizar para otros fines No, no, o no. se Ujú. dispone o en qué se convierte el material cuando ya es Pues mira, tratado? para decir degradar, o sea, nada es el balance de materia, o sea, la materia no se crea ni se destruye. A grandes rasgos, o sea, en escalas terrestres, ¿no? Nomás se transforma, o sea, un material se convierte en otro, ¿sí? Ujú, Y nomás para que te des una idea, por ejemplo, cuando algo lo quemas, ¿sí? Si ujú, tú lo pesas, al estarse quemando, vas a ver que el peso va a ir reduciendo. Entonces, se está desapareciendo la materia, no, se está convirtiendo en gas, ¿sí? Si estás quemando un combustible fósil o papel, por decir así, ¿no? Es celulosa, que son cadenas de carbón con unos hidrógenos, oxígenos, etcétera, ahí, ¿no? Entonces, al ujú, quemarlo, ese carbón se rompen los enlaces y se les pega el oxígeno que está en el aire y se convierte en gas. Se libera, ¿no? Entonces, se hace gas de sólido a gas. Entonces en la balanza pues ya no lo estás pesando porque el CO2 se libera. Se está yendo pues. Pero si por ejemplo agarraras esta tela como alambre de fierro, ¿no? Que a veces lo usan para lavar, para restregar cosas, no sé, pero ujú, de como hierro puro, fibra. ¿no? Ujú, Con fibra de hierro, ¿no? Ah, si eso lo calientas, le pones lumbre también, si una llama, un fósforo, lo que tú quieras, ¿no? También vas a ver como que se está quemando, ¿sí? ujú, Pero si lo pesas mientras se está quemando, el peso va a aumentar. ¿Sí? Porque ahí, o sea, el quemarse es oxidarse, reacciona con el oxígeno del aire, ¿sí? El ujú, nitrógeno casi no reacciona, el oxígeno sí es muy reactivo. Entonces, cuando el oxígeno se une al hierro, se convierte en óxido de hierro, que eso es un polvito rojo, a lo mejor mm, lo conoces, sí, ¿sí? claro, claro, lo Pero conocemos. ahí la palabra clave es que es un polvo, es sólido, ¿sí? No es gas. Entonces se queda en el balance, en la balanza, ¿no? O sea, lo sigue Atrapa pesando la balanza, y pesa lo sigue más. pesando. Entonces, esas moléculas de oxígeno pues se unen al hierro, aumentan la masa que hay y por eso pesa más. ¿Sí? Ok. Bueno, cuando nosotros comemos algo, sí, también, o sea, la comida no desaparece, ¿no? Se transforma, y dices, se transforma no sé, en heces, no sé, vas al excusado y salen por ahí. Pues una parte sí, pero no todo. De hecho, esa es la parte que no puedes metabolizar o la parte que se convierte en otras cosas. No sé, la verdad no soy nutriólogo, no sé exactamente en qué se convierte, pero pues mucho de eso es fibra también. O sea, nosotros no somos herbívoros puros, celulosa, por ejemplo, no la podemos digerir, ¿no? Ujú. Pero otras cosas sí. Entonces, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es usarlo como energía. Y dice, tienes tantas calorías, bla, bla, bla. Am, las calorías las miden convirtiendo, o sea, que básicamente quemando la comida para ver qué tanta energía disponible hay. En esos enlaces, la mayoría entre los enlaces de carbono-carbono, ¿no? Que son muy fuertes. Entonces, al Ujú. romperse, se libera esa energía y esa energía es la que nosotros utilizamos, ¿sí? Pero no directamente, o sea, no estamos quemando comida en el estómago, imagínate, No, claro, nos te- incendiaríamos. sí, pues te podrías enseñar, pero yo diría, estaría demasiado caliente, te quemarías el estómago también. O sea, tú te quemarías, ¿no? Entonces lo hacemos a baja temperatura. Pero ¿qué es lo que hace la naturaleza de los cuerpos? Pues sobre todo son las mitocondrias, ¿no? Las que ayudan a aprovechar esa energía Ujú. y al romper esos enlaces, esa energía se la pasan a otras moléculas que termina o generando, por ejemplo, glucógeno o glucosa, o Ujú. glucógeno que se genera la glucosa, pero al final de cuentas termina en convertir ADP a ATP. A lo mejor esas te acuerdas de la biología, de las clases de biología en la prepa. No me ¿Sí? acuerdo de las siglas Sí. esas. ADP y ATP. ADP es adenosín difosfato y ATP es adenosín trifosfato. Fosfato es un Ok, fósforo con tres oxígenos. ¿Sí? ok. Entonces, sí, son cadenitas así. Tienes fósforo y tres oxígenos y luego otro fósforo con otros tres y otro fósforo con otros tres. Ahí tienes tres fosfatos, ¿no? Pegaditos, ¿no? Mm, Entonces, esa energía es un poquito más fácil de, digamos, adaptar o utilizar. ¿Sí? Y esas, a final de cuentas, el ATP
es la molécula que la mayoría de los componentes, digo, los organismos usan para energía, ¿no? En los músculos es lo que tienes. Para extraer Sí, energía. sí, tanto así que, por ejemplo, para saber si el agua que estamos tratando va a ensuciar la membrana biológicamente, le Ujú. podemos medir qué tanto ATP hay. Y eso te da Mm, una indicación de actividad microbiana en el agua, por decir así. ok. ¿Sí? Bueno, entonces, estos hongos, ¿no? Que descubrieron en el centro donde trabajo yo, que yo sí estoy trabajando en ese proyecto, pero no específicamente en ese estudio, o sea, yo no soy coautor de ese estudio, ¿no? Ujú. Am, pero ahorita sí estoy supervisando, también co-supervisando a la alumna que es la autor principal. Ahorita lo que estamos queriendo hacer más bien es escalarlo, ¿no? Hacerlo más grande, hacerlo más útil, ¿no? La publicación fue el descubrimiento, ¿sí? Ujú. Entonces, el descubrimiento fue que este hongo, ¿sí? Que ha evolucionado o sea, lo aislaron de lugares donde hay mucha basura, ¿no? Ujú. O sea, algo que te puedes encontrar, a lo mejor ya existía en el patio, pero ese hongo evolucionó para poder degradar este plástico. ¿Y a eso que me refiero? Que lo usa como comida, ¿sí? O sea, el plástico es cadenas de carbono, así como celulosa, ¿sí? Pero la celulosa tiene mucho más oxígeno y son cadenas de cierto tipo, son cíclicos, ¿no? Con un oxígeno y se van haciendo como cadenitas. Mientras que los plásticos, sobre todo los más comunes, el PET de las botellas de sodas, de refrescos, de agua, Ujú. el polietileno, que es el de las bolsas de plástico, pero también de muchos juguetes, de muchos envases también así que usamos día a día, ¿no? Plásticos para utensilios de comida. Y el polipropileno, que es otro plástico que también lo usamos mucho, sobre todo en los taparroscas ¿cómo se llama? De las mismas Ya sé, botellas de agua y de soda. Pero también creo que alguien nos comentaba, ¿no? Que es el plástico se usa como bisagra, ¿no? Porque si lo doblas, no, o sea, si lo doblas y lo desdoblas muchas veces, no tiende a romperse tan fácil como los otros, ¿sí? sí. Entonces muchos, ¿cómo te diré? Ahorita estoy viendo aquí las cajitas donde vienen los juegos de video, ¿no? Los chips estoy viendo uno del Switch, ¿sí? Ujú. Am, que se abres y los cierras mucho. Anteriormente las cajas de DVDs, por ejemplo, ¿no? Sí. Am, yo tengo también, lo primero que se me vino a la mente, una caja donde guardo desarmadores, ¿no? También se abre y se cierra. Entonces no es plástico. Todas Cajas de esas cosas herramientas tienen es las polipropileno. pestañitas Bueno, de bisagras. esos son los tres plásticos que más, digamos, terminan ensuciando el medio ambiente, ¿sí? Ujú. El PVC también es otro plástico que se usa mucho, pero ese lo usamos más como, no sé, si digo la palabra PVC, que es lo primero que te viene a la mente. Tuberías. Tuberías, Tuberías. ¿sí? Entonces las tuberías pues las estamos usando y tienen una vida muy larga, ¿sí? Ujú. Pero también se degrada. Bueno, pero, ok, aparte, punto y aparte. PVC es otro problema, no me quiero meter por ahí porque la C del PVC es cloro y, por ejemplo, polietileno y polipropileno es nomás carbono e hidrógeno, nada Mm. más. ¿Sí? Polietileno es bien sencillo, carbón y hidrógeno con dos hidrógenos, otro carbón con otros dos hidrógenos, carbón, o sea, la cadena es de puros carbonos, 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 un enlace de un carbono al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, puros enlaces sencillos con un montón de hidrógenos donde cada O sea, carbón puede parece un tener cien cuatro, ¿no? pies, Ándale, exacto. El donde los carbono hidrógenos son las puede tener, patas. Ujú. carbono tiene cuatro electrones en su capa de valencia, entonces puede hacer cuatro enlaces covalentes, ¿no? Entonces, si hace dos con los carbonos que están enseguida y los otros dos son hidrógenos, ¿sí? Ujú. Y se llama polietileno porque la forma en que lo producimos es que agarramos etileno, que también le conocemos como eteno a veces, ¿no? Que es lo mismo. Son dos carbonos con dos hidrógenos, Mm. ¿sí? Pero, ¿cómo le haces? Pues, si el carbón nomás está unido a un carbón y a dos hidrógenos, ¿cómo son cuatro enlaces? Es que los enlaces entre los dos carbonos son dobles, ¿no? Entonces puedes Mm. tener dobles enlaces entre átomos también. Mm. Sea, comparten, cada uno cede dos electrones y tienes cuatro electrones compartidos. Son enlaces dobles. Entonces, se rompe ese enlace doble y quedan dos enlaces libres y eso se Mm. conecta con otra también que se rompió y eso es lo que le llamamos polimerización, se hace una cadena larga. ¿Sí? Entonces, ese es el polietileno. El polipropileno es muy parecido, pero viene obviamente de polimerizar el propileno, que son tres carbonos, ¿sí? Y vienen siendo uno, dos, tres, Seis, a ver, siete hidrógenos. Ok. cuatro, cinco, seis hidrógenos. ¿Sí? O sea, un carbono tiene dos hidrógenos y doble enlace con otro carbono. Y Mm. ese otro carbono tiene un enlace con hidrógeno, el otro enlace con otro carbono que tiene tres. Hay solamente un doble enlace ahí, ¿no? Sí, Mm. entonces hay seis hidrógenos, tres carbonos. ¿Sí?
Entonces, igual, se rompe el doble enlace y se junta con otra. Entonces queda, haz de cuenta, el mismo 100 pies, pero en lugar de que tenga cada carbono dos hidrógenos, tiene un hidrógeno y el otro es otro carbón con tres hidrógenos. ¿Mm? Mm, Sí. Ese carbón con tres hidrógenos le llamamos metilo, porque si fueran cuatro hidrógenos sería metano. mm, ¿Sí? Entonces, ok. haz de cuenta como un peine, pues es lo que me imagino yo. Mm, ¿Sí? Una cadena con un montón de cosas que salen así como espinas, digamos, ¿no? Es un mm, peine. Ese es el polipropileno. ¿Sí? Entonces, los hidrocarburos, ese es lo que tiene el carbón y el hidrógeno en común, es que su electronegatividad, y ahorita te explico qué significa eso, es ujú, muy similar. ¿Sí? Significa que si dos átomos, uno es más electronegativo que el otro, ujú, ¿sí? Es que va a atraer más a los electrones. Por ejemplo, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ok. Entonces, cuando tienes ese enlace hidrógeno-oxígeno, el oxígeno dice, sí, compartimos el electrón, pero más para acá que para allá, ¿sí? Mm, Y el oxígeno y el hidrógeno dice, pues está bueno, porque tú es más gandalla, digamos, ¿no? más Entonces, el electronegativo. oxígeno con dos hidrógenos, que es la molécula de agua, el oxígeno jala más los electrones, ¿sí? Que los hidrógenos. La molécula es neutra, ¿sí? Las cargas positivas y negativas se balancean, pero el oxígeno tiene un poquito más cargas negativas que los hidrógenos que tienen un poquito más cargas positivas. Mm, Parciales le decimos, ¿no? O sea, no mm, es más uno menos o menos dos más dos. Es como que más punto dos o por así, por así mm, decirlo, ¿no? Sí, 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 si tienes, de hecho, las electronegatividades así las calculas, ¿no? Para saber cuál es la carga parcial. Entonces resulta que la molécula de agua tiene un poquito más carga negativa de un lado y un poquito más carga positiva del otro. Entonces se atrae a otra molécula de agua, ¿sí? mm, Entonces, el oxígeno y los hidrógenos que tienen parcial positiva se atraen y hacen lo que le llamamos un puente de hidrógeno, ¿sí? mm, Y se hacen cadenas, ¿sí? Por eso el agua es líquida. No es sólida porque esos puentes de hidrógeno son enlaces covalentes, no son fuertes, ¿no? Son débiles, se pueden romper y volver a crear, pero se hacen como cadenitas, ¿no? Ok. mm, El carbono y el hidrógeno tienen casi la misma electronegatividad, ¿sí? Entonces, ese enlace no es polar, ¿sí? Es muy no polar. Entonces, las sustancias, química básica, en inglés dirían 101, ¿no? Lo primero que aprendes en química. ujú, Las moléculas polares se mezclan muy bien con otras moléculas polares. Las moléculas no polares se mezclan muy bien con otras moléculas no polares. Y entre polares y no polares no se mezclan, ya. ¿sí? ¿Qué no se mezcla? El agua y el aceite. Agua de Adivina aceite. qué, el agua es polar, el aceite no es polar. ¿Sí? El Mm, aceite, de hecho, son hidrocarburos, pero más cortitos. Ujú. mm, Entonces, ¿por qué se atraen las moléculas no polares? Hay otro efecto ahí otra vez, química básica, el efecto de Van der Waals, a lo mejor ya lo has oído también. Dicen, sí, no hay cargas parciales, pero la carga como que oscila un poquito. Sí, a veces como que se va un poquito más para un lado, entonces eso causa que se haga menos carga este lado, y luego se regresa y empieza como que a oscilar, sí, como un mm, péndulo, ¿sí? ujú, Y no sé si alguna vez hayas visto un experimento en el que ponen un montón de péndulos sobre una mesa, pero la mesa está sobre ruedas y la mesa se puede mover un poquito también, mm. ¿sí? Pones un montón de péndulos y los empiezas a oscilar todos a diferentes formas, o sea, no todos, o sea, no están en fase, pues Y está uno todos para están la derecha, otro en medio, otro desincronizados. Ujú, desincronizados exactamente, ¿no? ujú. Pero si la mesa se puede mover, Se terminan se sincronizando. termina sincronizando, Sí, ¿sí? se lo he visto el experimento Entonces, ese. eso exactamente pasa con moléculas de hidrocarburos, de cadenas de carbono, ¿no? Ya sean cortitas, si son muy cortitas, como etano, propano, butano, si son muy cortitas, esas fuerzas de atracción son muy débiles, entonces las moléculas se separan y se hace gas. Metano es gas, etano es gas, propano es Mm, gas. El butano a condiciones atmosféricas es gas, pero si lo ujú. comprimes y, Se y hace empiezan a líquido. chocar más con eso, se hace líquido. Entonces los encendedores, ese es butano, es líquido, ¿no? Porque está a alta presión. Pero mientras más larga es la cadena, más fuertes son las fuerzas y se hacen líquidos como el octano, que es en la gasolina, ¿sí? Y más largas ya se empiezan a hacer sólidos como asfaltos y cosas así. Y Mm. si les haces muy largas, ¿sí? ¿Sí? A eso le decimos un polímero y si hace sólido, pues, son los plásticos, ¿no? Polietileno eso es una cadena muy larga, pero una cadena sencilla. Muchas cadenas, es como fibras muy largas. Imagínate como un tejido, básicamente, un montón de filamentos, ¿no? Y se están atrayendo por esas fuerzas de Van der Waals, porque se empiezan a sincronizar esas pequeñas oscilaciones y se atraen, ¿sí?
pero Por eso repelen el son agua. indestructibles, o sea, por eso es que tenemos ese problema de que este plástico para degradarse se va a Bueno, tardar cientos o miles de años, ¿no? eso se tarda en degradar porque si te fijas son moléculas nomás de carbono e hidrógeno, ¿sí? No hay oxígeno ahí. Entonces, si hubiera un poquito de oxígeno, habría otra electronegatividad y había como una diferencia de cargas que luego otras moléculas pueden aprovechar eso, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen halógenos como cloro, luego pueden atacar enlaces entre oxígeno y carbón porque el oxígeno como que es más gandalla, entonces puedes atacar ahí y romper ese oxígeno. Mm. O no sé, o meter los halógenos son más gandallas todavía, son más electronegativos que el oxígeno. Entonces, hacen desastre por ahí. Bueno, total. Reaccionan más, sí. Entonces, los hidrocarburos, digamos, casi no les gusta reaccionar a temperatura ambiente, Muy ¿sí? estables, son muy Sí, muy fuertes. estables, sí. Pero si lo calientas, pues obviamente sí va a empezar a reaccionar, sobre todo con el oxígeno del aire, ¿sí? Pues mientras más los calientas, los electrones empiezan a vibrar más y a veces se separan, o sea, si empieza a brillar algo es porque se están separando los electrones y luego decayendo y emiten electrones, ¿no? Entonces, si empieza a haber huecos ahí de electrones, se forman radicales, entonces un radical es un electrón libre. Si el oxígeno dije, vente para acá, Ujú. y así empiezan las reacciones, ¿no? Entonces, en una llama, cuando prendes un encendedor, una lumbre, ahí hay un montón de radicales libres, pero sobre todo bueno, casi en el centro, no es la parte que ves. La parte que ves que brilla es cuando regresan los electrones y liberan los fotones, ya no son los radicales. Ujú. Es Ok. muy interesante lo de combustión, pero bueno. Ok, entonces el plástico no se degrada naturalmente porque las bacterias, los hongos, otros microorganismos, pues batallan para romper esos enlaces, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Pero hay otras cosas como, por ejemplo, celulosa, que sí se degrada, ¿sí? Porque la naturaleza pues ha evolucionado. Nosotros no, por ejemplo, nuestro estómago no está hecho para degradar. ¿Y cómo degradamos, no? Pero sí podemos degradar cadenas ¿cómo se llama? De carbohidratos más cortitas, glucosa, dije ahorita, pero también, por ejemplo, almidón, que eso es la misma cadena, nomás que más cortita, digamos de 100 o 200 cadenas, ¿no? Celulosa ya serían miles o no sé, la verdad no me acuerdo exactamente el número, pero órdenes de magnitud, ¿no? Ujú. Y nunca no, también, otra vez, clases de biología, ¿no? Que la papa es almidón, ¿sí? Y esa se degrada, de hecho, no necesita llegar hasta el estómago, nomás, ya que te la pones en la boca, el cuerpo humano empieza a degradar ese almidón, a convertirlo en glucosa. ¿No te acuerdas cómo? ¿No? Mm, no, me acuerdo, me hiciste pensar en el experimento donde le pones un par de cables a la papa y Ah, no, prende un fuego por el estilo, pero no sí, creo que tenga nada que ver eso, ¿verdad? sí, no, eso también tiene que ver un poquito con fuerzas, pero con un poquito con la electronegatividad, pero tienes que ponerle dos metales distintos, ¿no? Y entonces si haces un electrolito, ahí es una reacción líquido, es electroquímica. Ujú. Bueno, bueno, ahí te va otra entonces. Tú tomas leche, supongo, de repente. Y muy poca, casi no me ¿Por gusta, qué? pero sí, Bueno, porque pero es básica, ¿no? Bueno, no sé, pienso que sí, es un alguien, poquito básico. alguien Sí, me dijo que porque los seres humanos somos más, tendemos a disfrutar más de los alimentos ácidos que los básicos, puede ser. y yo el básico lo rechazo bastante, Ujú, entonces mi cuerpo y la leche no se llevan muy bien, pero claro ujú, que siendo ya revuelta con otra cosa y haciendo ujú. pan, ahí Ok. sí, Pero es malteada, lo que te iba a preguntar si no eres intolerante. ¿no? No, 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 no. Sí, Me pero puedo sí has tomar una oído que malteada. hay gente. Ujú. Sí, claro, claro, que de plano su cuerpo la rechaza ¿Y completo. por qué? La lactosa, pues no sé qué tan La desagradable. lactosa es otro carbohidrato, ¿no? Son dos moléculas de carbohidratos, dos cadenas, dos monómeros, ¿no? Pero no me acuerdo cuáles son, galactosa y glucosa, creo. Y hacen la lactosa, ¿sí? Mm, Pero o sea, tu cuerpo, la glucosa o la galactosa, de hecho, sí la pueden asimilar. Pero la ujú, lactosa, como están las dos juntas, primero tienes que romperlas, tienes que separarlas, ¿sí? mm, Esa cadena, ¿sí? Y la gente que es intolerante, no sé si has sabido, también puedes tomar algo para poder tolerarla, ¿no? ujú, ujú, ¿No ujú. sabes? Magnesio No, o algo así. no. No, no sé qué Ok, es lo que te es unas pastillitas. De hecho, yo era intolerante cuando era más chico y luego ya, no sé, como que mi cuerpo
me Evolucionó. diagnosticaron, sí, a lo mejor de la tolerancia, no sé, am, unas pastillitas de lactasa, sí. Lactasa. O sea, lactosa, osa, es un carbohidrato y lactasa es una molécula que ayuda a romper ese carbohidrato en sus dos, en galactosa y glucosa, sí. Ok. A esas moléculas que intervienen en la reacción, sí, pero la Ujú. molécula en sí no reacciona, o sea, se regresa a su estado original, ¿sí? En química, ese tipo de componentes les llamamos catalizadores, ¿sí? Porque propician una reacción, porque se libera un poquito de energía cuando ocurre la reacción, pero para poder liberar esa energía tienes que primero agregar energía a la reacción y subir una cuesta para luego poder bajar del otro lado que es donde tienes un nivel energético más bajo, ¿no? O sea, quieres irte de aquí para acá, pero primero tienes que subir una cuesta, entonces necesitas un empujón, ¿sí? Los Mm, catalizadores ayudan a disminuir esa cuesta, ¿sí? Apuesto. O sea, a disminuir la energía de activación, le llamamos, para que puedas más fácil llevar a cabo la reacción. Es un catalizador, pero el catalizador en sí no reacciona, no se descompone, no cambia, nomás interviene para facilitar las cosas, como un engrane, ¿sí? Ujú, ujú. Bueno, los catalizadores que generalmente usamos en ingeniería química son inorgánicos, son basados en metales, en metales raros, por ejemplo. Supongo que lo que O, va a seguir es que vas a decir saliva, ¿no? ujú, exactamente. Pero en la naturaleza, esos tipos de catalizadores generalmente están hechos de proteínas, ¿sí? O sea, de unas cadenas de aminoácidos que cuando los pones en una cadena que también es un polímero, ¿sí? Luego se dobla y adquiere cierta forma geométrica que embona exactamente en las otras moléculas para disminuir la energía de activación, disminuir la energía de activación, ¿sí? Y a esos catalizadores biológicos los llamamos enzimas, ¿sí? Y generalmente todos terminan en asa, ¿sí? Entonces, Mm, para romper el almidón, bueno, para romper la lactosa es la lactasa, ¿sí? Para romper mm, el almidón es la amilasa, y la mm, amilasa la secreta tus glándulas salivarias, ¿sí? O sea, mm. en la saliva hay amilasa. Oh, qué interesante. Ok, entonces Me para allá hiciste va. pensar en una bueno, no, que está relacionada con el páncreas, pero mejor no nos desviemos. Esa es Entonces, insulina, pero esa es otra cosa. no, sí, sí, pero está bien, está bien. Es que me Sí, acuerdo que cuando me enfermé del ujú, páncreas, de pancreatitis, me ujú, medían una enzima, creo que es una enzima, que ujú. terminaba en ASA, ahorita no recuerdo el Ah, nombre, ok, y ese puede ser. indicador le decía que tenía pues funcionando mal el páncreas o bien, en el caso Ujú, mío, y ujú. tuve que estar en ayuno 6 días para que casi estoy seguro que era amilasa, no lo sé. Puede ser. Eh, y entonces ya cuando esa estuvo en rangos normales, me pudieron operar y quitarme la Ujú, vesícula. Pero ujú, antes no, porque había mucho riesgo de la pancreatitis, que pues te mueres, ¿no? Si el páncreas ujú. deja de funcionar. Pero bueno, eso es otro tema. El tema Sí, aquí sí, es la saliva, entonces, es la que hace match con la papa, con el almidón, con el sí, almidón. Ujú. que es muy común en las papas, sí. Pero en Mm. muchos otros alimentos, no nomás en las papas, ¿no? Pero sí, el almidón es muy común en muchos vegetales que son comestibles para los seres humanos, por eso mismo, porque nosotros generamos amilasa y la podemos degradar y romper esa molécula para convertirla en glucosa que luego podemos aprovechar fácilmente en nuestros ciclos energéticos para convertirla en ATP, a fin de cuentas, y mover nuestros músculos, ¿sí? Por eso Y hacer todas las funciones vitales, ¿sí? esas papas que estás pensando comerte te van a engordar, amigo. No pienses que por ser un Ah, vegetal sí, ya sí. es light. No, por ahí no me quise meter, pero sí, cuando generas demasiada glucosa, también el páncreas también tiene algo que ver porque tienes que regular el nivel de glucosa en la sangre, porque también si tienes mucho, también puede ser tóxico, ¿no? Mm. Problemas de diabetes, etcétera. Entonces el cuerpo convierte ese exceso de glucosa en grasas, ¿sí? Que es energía para después, cuando Sí, te hace claro. falta. Pero bueno, no soy experto y sé que estas Es cosas son muy complicadas y estamos explicándolas así muy, muy por encimita. por encima. Sí, pero lo que vimos es que una enzima es básicamente una proteína, una molécula, macromolécula les llamamos, ¿no? O sea, Mm. ahorita explicamos algunas moléculas sencillas, el metano, por ejemplo, carbón con 4 hidrógenos, el agua, oxígeno con 2 hidrógenos. De hecho,
polímeros, que son ya macromoléculas, son moléculas muy grandes. Macro le llamamos porque hay veces que hasta las puedes ver, casi las puedes ver con un microscopio, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la molécula, ¿sí? Pero Sí. tienen, o sea, miles de átomos, ¿sí? El tamaño, o sea, ¿qué tantos átomos qué tantos átomos tiene una molécula? Una forma sencilla de medirla es pues, cuánto pesa una molécula, ¿sí? En peso molecular le llamamos, ¿no? Del agua es 18, del metano es 16. Moléculas chiquitas así de entre 10, 20 son casi siempre son gases porque son muy livianitas, ¿no? Más pesadas, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? El sodio creo que es 50 y tantos, el cloro es 40 y tantos, por ahí anda como el 90 y tantos, ¿no? Ese es sólido, pero no porque sea muy livianita, sino porque los enlaces son muy fuertes también entre el cloro y el sodio. Esos no son covalentes, los dos son, el cloro es muy electronegativo, el sodio es muy poquito electronegativo, entonces le quita completamente los electrones y queda con una carga positiva y este con una carga negativa y se atraen por fuerzas electromagnéticas, ¿no? Am, Ujú. y se forma un esqueleto, un armazón de cloro, sodio, cloro, así como un cubo de Rubik's, ¿no? Y se hace un cristal, ¿sí? Y ese Ujú. cristal es sólido, los átomos ya no se mueven. Am, pero Mejor bueno, conocido como la sal. sí, sal de mesa, sí. Ujú. Cualquier cristal es casi así. Y de hecho, a mí se me hace raro decirle que es una molécula cloruro de sodio porque en realidad es una red, ¿sí? De átomos que están todos conectados, ¿no? También es casi una macromolécula, pero la puedes dividir en una celda unitaria, digamos, un patrón que se repite, ¿sí? Mientras que el agua sí son moléculas separadas que están ligeramente unidas por, ¿cómo se llaman? Puentes de hidrógeno, ¿no? Ujú. Bueno, las proteínas son macromoléculas porque son cadenas muy largas, o sea, am, formadas por aminoácidos, ¿sí? ¿Cuál es el? No me acuerdo cómo se llama el organelo dentro de las células, ¿sí? Ujú. Hay un organelo, o sea, un aparato, un mecanismo que lee el código genético, el ADN, ¿sí? Creo que lo convierte en ARN, no me acuerdo exactamente, y cada tres, am, ¿cómo se llaman? Esos de A, C, G, T, ¿verdad? Es como un Mm. código, pero en lugar de binario son cuatro posibilidades, ¿no? Ya, ya, ya. Y tres seguidas, ¿sí? Por ejemplo, A, G, T, ¿sí? Eso identifica un aminoácido, ¿sí? Y hay Mm. veintitantos aminoácidos esenciales, ¿no? Que todas las proteínas están formadas. Entonces, lee tres, eh, me voy a acordar el nombre después, pero sí. Ujú. Lee tres de esos ácidos y lo convierte y lo traduce, digamos, en un aminoácido. Sí, entonces agarra ese aminoácido que no sé si embona, no sé exactamente cómo funciona, y luego lee los siguientes tres y se lo pega, ¿no? Y hace una cadena de aminoácidos. Y esos Ujú. aminoácidos pueden ser, creo que como te diga, veintitantos, como 28 por ahí, 26, no me acuerdo. Ajá. Pero hace una cadena muy larga de aminoácidos, un polímero, ¿sí? Mm. Pero estos aminoácidos, como el nombre lo dice, tienen una parte amino que es básica y una parte ácida, ¿sí? Y la parte amino generalmente tiene una carga positiva y la parte ácida generalmente tiene una carga negativa, ¿sí? El Mm. ácido generalmente libera un protón, entonces se queda con la carga negativa. Si el protón es el hidrógeno, tiene carga positiva. Mientras que la parte amino, ¿sí? Atrapa un protón y te queda con una carga positiva. Entonces, este polímero va a tener pedazos donde tiene cargas positivas, negativas, aparte que puede tener otras, así como brazos, ramas, que Ujú. también pueden tener otros grupos que son electronegativos o menos electronegativos, más ácidos, más básicos. Entonces, hay partes de la cadena que tienen fuerzas que en la cadena en sí se pueden atraer a sí mismo y se empieza a doblar, ¿sí? Mm. Y entonces cuando ya termina de hacer la proteína, no es una cadena así como un hilo, como que se hace, se enreda, ¿no? Se amarra, Sí, sí, se sí, sí. enrosca, exacto, ¿no? Sí. De hecho, muchos problemas, a veces algunas enfermedades, es porque las proteínas se doblan de una forma que no es lo que el cuerpo espera o que no, o sea, que se doblan incorrectamente, ¿sí? Mm. Y hay muchos estudios, de hecho, yo a veces cuando tenía computadoras, que uso computadoras para hacer simulaciones y no tenía nada que hacer con esas computadoras, las ponía a doblar proteínas para tratar de resolver problemas de, no sé, de Alzheimer's o de encontrar curas para el cáncer y cosas así. Hay grupos de investigación que dicen, si tu computadora no la estás usando, te mandamos un problemita para que tú lo resuelvas y nos ayudes con nuestra investigación. Ese de proteínas es muy común y otro es de que te mandan señales que están captando del espacio para ver si hay inteligencia
en el Ah, exterior, ¿no? Se llama SETI ese proyecto, ¿no? Y el otro que se llama Folding at Home es doblar proteína. Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito. hablando de proteínas en la casa. Ok, ya que se dobla la proteína, entonces la forma geométrica que Hay tiene. otro programa Ujú. que es para minar criptomonedas, Ah, sí, pero es sí. todavía menos útil. Pues fíjate que lo que pasa es que cuando empezó esto de las criptomonedas, los programas que usan los científicos para, así que te mandan para que les ayudes, luego empezaron a generar sus propias criptomonedas, ¿sí? Entonces hay Mm, proyectos donde si tú apoyas a tal proyecto científico, te pagamos ciertas criptomonedas, ya, ¿sí? O sea, se ligaron las dos cosas. las integraron, sí. Ajá, sí, y ahorita es más de lo mismo, ¿sí? Mm. Ok. Entonces, si quieres minar criptomonedas, yo les aconsejaría que mejor busquen una que les pague por hacer investigación científica y no nomás por estar resolviendo problemas matemáticos sin utilidad. Sí, porque pues si estás usando electricidad en la computadora, pues mínimo Que que sea útil. sí, que esa despilfarro de energía que sea útil para algo, para alguien. Aunque sea mínimo, ¿no? Pero bueno, tal. Ok, entonces las enzimas se doblan y adaptan una forma geométrica y tienen ciertas propiedades, ciertas cargas, ciertos átomos, bla, 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 que en ciertas circunstancias, como una llave, pues rompe o abre un seguro, ¿sí? Entonces la milasa abre el seguro del almidón y lo rompe en dos moléculas, por decir así. La lactasa abre la lactosa. Mm. Estos hongos encontraron la forma, evolucionaron una enzima que rompe el polipropileno. Una saliva, digamos, que rompe Algo el así. polvo. Ok. Secretan algo estos hongos, que es esa molécula que es una enzima, un Mm. fluido que trae esa enzima, ¿sí? Mm. Y rompe el polipropileno. En otros componentes que luego el hongo sí ya puede asimilar. Mm. Para ¿Sí? comérselo, Exacto. por decirlo así. Entonces, ¿en qué lo convierte? En más En hongos. hongo. Sí, pues lo usa como su material para hacer biomasa, Está bien, se pero reproduce. supongo también, sí, sí, exacto. Y con Pero ese también rompe más y más y al más. ser metabolismo, sí, también va a generar otros componentes, como por ejemplo CO2, dependiendo si metaboliza de forma aeróbica o anaeróbica. Tan a detalle, no estoy muy seguro todavía. Sí, tengo Mm. que ponerme a leer más bien, más a fondo el artículo. Te digo, yo no lo escribí. Mm. Y si no sabemos, pues es proyecto de investigación que sigue, ¿no? Es continuación. O Mm. sea, sí, lo que el artículo demostró es que sí lo está degradando, que no lo está rompiendo en pedacitos más chiquitos, ¿sí? Y convirtiéndolo en microplásticos, sino que lo está degradando. O sea, hay menos plástico. Eso lo Ujú. puedes saber con un balance de materia, ¿sí? O sea, Algo sí, así como sí, 140 días, ¿no? Algo así, en eso es lo que tiempo. se tarda en degradarlo, sí. O sea, sí es un proceso un poco lento, ¿no? Entonces, eso no significa que no se pueda. Puedes hacer un reactor flujo continuo, ¿sí? Que el tiempo de residencia es 140 días, pero siempre está entrando y siempre está saliendo ya sin plástico, ¿no? O sea, eso ya es ingeniería. Ujú, ujú. Es como cómo diseñas a partir de la cinética, a partir de la información sobre la reacción, de qué tamaño tiene que ser. Si el tiempo de residencia tiene que ser muy grande, que significa que el reactor va a ser más grande. Obviamente, sería más costeable si ese tiempo de degradación sea más chico, porque el reactor puede ser más chico y sale más barato, ¿sí? Claro, Obviamente, o sea, eso ya es optimización, es ingeniería, pero lo que se publicó es el descubrimiento. Existe este hongo, se puede. de hecho eran dos, que generan una enzima, ¿sí? Que puede degradar, ¿sí? Lo que mucha gente ya ha hecho para otros plásticos es que ya una vez que ya saben, mira, esta es la enzima, la identifican y dicen, tiene esta es la molécula, tiene esta composición, que es compleja, o sea, no estamos hablando, sí, es C5H2O3, no, o sea, es una macromolécula con cientos, si no es que miles de átomos, ¿sí? Organizados de una forma particular para que se doble de una forma particular, o sea, el grado de complejidad es altísimo, ¿sí? O sea Si, que si te digo, replicarlo es en el como una laboratorio llave, está en chino. no, no. O sea, si ya sabes qué es, o sea, la pregunta primero es identificarlo. ¿Cómo la identificas? O sea, ¿cómo puedes saber que esta es la estructura? ¿Sí? Ujú. Es una pregunta bastante interesante porque hay métodos que te ayudan a saber, por ejemplo, métodos elementales. Puedes saber, tienes de esos cientos o miles de átomos, tantos son hidrógenos, o qué porcentaje son hidrógeno, qué porcentaje son carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, que son los típicos, ¿no? Ah, y puedes saber, y a lo mejor hay otros, no sé qué porcentaje hay, pero eso no te dice nada de cómo están acomodados.
Claro. ¿sí? Entonces, otros análisis que puede hacer, por ejemplo, por espectrofotometría, saber cómo están, qué átomos están conectados a qué otros. Por ejemplo, por espectrometría infrarrojo, tú puedes saber, hay enlaces carbono-carbono, hay enlaces carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno, no sé, ¿sí? Hay dobles enlaces, hay triples enlaces, te lo puedo decir también, pero no sabes dónde están, ¿sí? Claro, sí, súper complejo. O sea, no vas a Sí, estar jugando y aleatoriamente dar con sí, con es, ese arreglo de ujú, moléculas, de átomos más bien, para ujú. construir esa llave por casualidad. No, O sea, no, es la probabilidad, es como hackear una contraseña, básicamente. mm, Sí, es así de ese tipo de complejidad estamos hablando. ok. Sí. Pero Am, el hongo es hacker. El hongo pues es aprovecha, que fue haciendo Es que sus... no es un hongo, o sea, son muchos hongos, es evolución, o sea, es fuerza bruta, ¿sí? Que es otra forma de hackear algo también, que es como puedes, por ejemplo, romper una red de criptomonedas. Si tuvieras más del 50% de las computadoras que están haciendo los cálculos, puedes, engañar a todos, ¿sí? Es un tipo de ataque que se puede hacer. Bueno, hace cuenta eso está haciendo el hongo, o sea, son tantos hongos, no es un solo hongo, o sea, son muchos organismos trabajando en paralelo, tratando de resolver una pregunta, si le puedes decir así también matemática, ¿no? Pero es lógica, ¿no? O sea, ¿qué forma tiene que tener mi proteína para que pueda embonar en esta molécula y romperla? Y no nomás romperla, romperla en algo que es útil para mí, Ujú, o sea, ujú, en algo que yo ya lo pueda metabolizar. Y a veces ujú, no nomás es una, son varias enzimas, o sea, la complejidad es bastante alta, ¿no? ujú. Pero bueno, mucha gente lo que ya ha hecho es que si dices, esta enzima sirve para degradar este plástico, bueno, ¿por qué? ¿Cómo funciona esa reacción? Hay una pregunta. O sea, ¿cómo está hecha la enzima? O sea, ¿cuál es su composición? ¿Cuál es su geometría? ¿Qué propiedades tiene? Esa es otra pregunta. Bueno, la puedo reproducir ya que sé qué es. O sea, ¿cuál es el código que yo le tengo que meter a ese organelo para que produzca esa proteína, ¿no? Esa enzima. O sea, ¿cuáles son los aminoácidos? Y si ya lo sé eso, bueno, yo puedo encontrar este código genético, ¿sí? E implantárselo a otro organismo, ya sea una bacteria. Hay técnicas de CRISPR que te ayudan a hacer eso, es ingeniería genética, ¿no? Entonces dijo, bueno, entonces yo voy a hacer una bacteria genéticamente modificada para que produzca esa enzima, Oh, ¿sí? en Y vez a de... lo mejor la produzca, sí, en vez del hongo, y la Más produzca mucho fácil más para rápido, producir o más, ya, y a lo mayor mejor volumen. puede degradar. Bueno, ¿sabes qué? Esta enzima funciona de esta manera, pero si en lugar de este grupo funcional estuviera este otro y luego le empiezas a mover, y se han diseñado enzimas que son más eficientes que las que encontraron naturalmente, ¿sí? Mm, A todo esto es lo mismo que hacen las compañías que hacen farmacéuticos, ¿no? Muchos se van a investigar, a encontrar compuestos. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo esta semana que alguien descubrió o que alguien probó que desde el veneno de abeja de las que producen miel tiene propiedades para atacar a las células cancerígenas, ¿sí? Un tipo de abeja de un tipo, o sea, no todas, o sea, no, tengo cáncer, voy a que me piquen las abejas. No estoy recomendando eso. O sea, no, encontraron pero que ciertas conecta. moléculas que van en el veneno de las abejas tienen ciertas propiedades que atacan a las células cancerígenas y, según el artículo que leí, no atacan a células normales que no son cancerígenas. Qué interesante. Bueno, ¿qué molécula es? ¿Sí? Y muchas compañías lo que hacen es, bueno, ok, a lo mejor esta molécula, producirla, tener granjas de abejas es muy poco económico, ¿cómo la podemos hacer en el laboratorio? Y si tuviera otras propiedades, le modifican un poquito a ver si es más eficiente o menos eficiente. Pruebas, o sea, es experimentación y prueba y error a veces, ¿no? Es Ujú. una industria. Ujú. Con las enzimas igual. ¿Sí? Tan así Y es lo que ya que hay hace- una compañía que descubrió, bueno, que de hecho creo que hasta inventaron un tipo de plástico con una enzima que la degrada, ¿sí? Y hacen envases. Los que vi fue para Solitos se yogurt, degradan. para estos, para donde pones yogurt, ¿no? Ujú. Am, que son de plástico. Pero el plástico ya trae la enzima, ¿sí? Nomás que si está seco, pues no reacciona. Pero ya que te lo comes y lo echas a la basura y luego se va a un relleno sanitario y llueve, la enzima se activa y empieza a degradar el plástico. Entonces, mientras está en el refrigerador, no le pasa nada, pero lo tiras a la basura y se descompone. Mm, Hay gente que se dedica a eso. interesante, qué bueno que lo Ujú. hacen. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que ahorita la percepción de que, los plásticos
duran miles de años o cientos de miles de años en el medio ambiente, es una concepción un poquito errónea. Depende del plástico, ¿sí? Depende de dónde esté y con el tiempo la naturaleza, o sea, hay un recurso ahí, lo trata de aprovechar. Cargar. Sí, la naturaleza no es que haya una mente que esté diciendo queremos aprovechar esto, es que están pasando tantas cosas todas al mismo tiempo que hay la posibilidad de que un organismo mute y encuentre eso, y si lo encuentra lo va a utilizar. O sea, todo lo Claro. que puede pasar en algún momento va a pasar, nomás que la probabilidad es baja, entonces se va a tardar tiempo. Darle tiempo y fuerza bruta o suficientes combinaciones y va a Ujú, terminar pasando. así. Alguno va a desarrollar alas de repente, alguno va a desarrollar la saliva que puede volar, o sea, Ujú, eso va a pasar. sí, pues bueno, Está esa muy es la interesante. pequeña Lo único que plática. lo único que no me queda claro es el modelo de negocio. Es decir, a quién le Ujú, puede resultar en un beneficio económico aplicar ese descubrimiento, ujú, porque pienso que a un gobierno, por ejemplo, que busca reducir la contaminación por el polipropileno, le conviene ujú, mucho, pero ujú. no veo, o sea, digo, si esos hongos fueran comestibles o fueran la nueva generación del nut burger, pues tal vez producir muchos de esos hongos y luego hacer muchas hamburguesas con esos hongos, pues ya es un modelo de negocio, ¿no? O sea, Está. pero no lo sé, no lo Sí, sé, no lo conozco el sí, hongo, la ¿verdad? idea es que, pues, sí, pues, o sea, y así como nosotros, como la naturaleza, como seres humanos, o sea, los negocios evolucionan y a alguien se le va a ocurrir un modelo de negocio y lo va a implementar. ¿Qué te parecería si alguien descubre que sí? O sea, hay otro, a lo mejor otro hongo, o a lo mejor usan o generan un organismo con esta enzima que luego produce otras sustancias más valiosas que el polipropileno, ¿sí? A lo Claro, mejor un producen medicamento tal vez. medicamentos, cosméticos, combustibles, ¿no? Combustibles ahorita como que están bajando de moda, pero alimento o Alimento para fertilizante o lo que... ganado. Sí. Imagínate que Pollos entonces, que comen hongos y ¿sabes crecen qué? más. Yo quiero polipropileno para darle a mis hongos, ¿sí? Te compro el polipropileno, por favor, tráeme más porque yo se lo uso casi casi para producir fertilizante, para producir comida, para producir otro componente Producto. valioso. Sí. ¿Dónde hay polipropileno? Quiero más. Ah, vamos a empezar a descargar los rellenos sanitarios para sacarlo. Ojalá. Polipropileno, digo, pero obviamente vas a escarbar y va a haber algunos plásticos. Mucho ya se va a ver descompuesto de que eran componentes orgánicos, pero las cosas que tardan menos, pero va a ser una mezcla de plásticos. Va a ser polipropileno con polietileno, con PET, con PVC, con todo lo que te puedas imaginar. ¿Sí? Lo interesante sería si puedes combinar varias enzimas para atacar al consorcio de plásticos. Sí. Ahí está más interesante. Pero qué bueno, o sea, es todo un reto o una serie de retos encadenados que nos Ujú, dan esperanza, porque la gente en los ochentas o noventas o no sé cuándo fue que empezamos a darnos cuenta de que producir tantos plásticos nos ujú, estaba sepultando en plástico, ujú, en el residuo de ese plástico y creamos esta isla, hermosa isla en el medio del mar de ujú, plástico. ujú, Y luego dijimos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer si ya creamos algo que es prácticamente indestructible como Superman? Qué ujú. bueno que un hongo puede matar a Superman, o Sí, sea, sí, o sea, al Superman del plástico de basura, ¿no? Digamos. sí, no es tan indestructible como pensábamos.